Hola, ¿qué tal? Excelente noche. Mi nombre es Isael Torres Morales, alumno de la carrera Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas, de la materia Bioquímica y Farmacología Prehospitalaria, de la actividad de la unidad 3, Farmacología General. Le damos cumplimiento a la actividad 2, Medicación en pacientes en adultos mayores. El adulto mayor y la polifarmacia. Los cambios fisiológicos asociados al paso de los años, el envejecimiento ocasionan modificaciones en la farmacocinética, en especial en la susceptibilidad del adulto mayor para que pueda presentar reacciones adversas a medicamentos e interacciones medicamentosas. Por ello, las comorbilidades tienen mayor riesgo en su absorción, excreción, metabolización de fármacos y necesidad de ampliar las terapias amplicas que aplicamos en la prescripción segura. En la transición demográfica epidemiológica asociada al aumento de la esperanza de vida, repercute en el sistema de salud en todo el mundo. Lo más importante es el envejecimiento. Según en México, del 2005 al 2050, la población del adulto mayor aumenta de 26 millones a más del 75% incrementará para el 2020. Esto representa la población de 60 años o más, será una de cada 6 habitantes. Esto significa que es el 17.1% para el 2039 y para el 2050 uno de cada 4. Esto representa el 27.7%. En la actualidad en México se estima que existen 15.4 millones de personas mayores de 60 años, lo cual equivale a 12.3% de la población en total. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, un adulto mayor es alguien mayor de 60 años hasta los 74 años. De los 75 a los 90 años se considera anciano y mayor de los 90 años se considera anciano longevo. ¿Qué es la polifarmacia en el adulto mayor? Existen varias definiciones y general el uso de 3 o 5 fármacos en forma simultánea, la indicación de los fármacos innecesarios y la necesidad de indicar un medicamento para suplir los efectos colaterales de otros son elementos considerados en la definición de polifarmacia. Su presencia conduce a mayor riesgo de interacciones y RAMS, que es reacciones adversas a los medicamentos. Consecuencias de la polifarmacia tenemos varias. Una, interacciones medicamentosas que pueden producir la eficacia de los tratamientos. Mayor riesgo de efectos adversos debido a la combinación de la farmacocinética y la farmacodinámica de los fármacos. Deterioro cognitivo y consumo con el uso excesivo de los fármacos. Mayor riesgo de hospitalización por reacciones adversas a estos medicamentos. Mecanismo de producción de las interacciones de los medicamentos o medicamentosas tenemos diversas. De carácter farmacéutico se refiere a la incompatibilidad del físico o el químico que impide mezclar dos o más fármacos en una misma solución. Interacciones farmacocinéticas. Estas van a ser aquellas en las que los procesos de absorción, distribución, metabolismo, eliminación de fármacos resultan modificados por la administración concomitantes a otros fármacos. Interacciones relacionadas con la absorción pueden modificar la velocidad de la absorción o la cantidad absorbida. Para los fármacos que se administran crónicamente según la pauta de dosis múltiples, velocidad de absorción, que ésta carece en general de importancia, si no se altera notablemente la cantidad total de fármaco absorbido. Las interacciones relacionadas con la distribución de un fármaco por el organismo se realiza a través del torrente circulatorio unido a una distinta proporción determinadas de proteínas plasmáticas hasta alcanzar su lugar de acción o para ser conducidos a órganos en los cuales tendrán lugar su metabolismo o su excreción. Las interacciones relacionadas con la eliminación. Estas interacciones se producen fundamentalmente a nivel renal, aunque también pueden en menor cantidad a medida de afectar la excreción biliar. Interacciones relacionadas con el metabolismo son las que a mayor frecuencia tienen repercusiones clínicas y se producen por la capacidad de algunos fármacos de inducir o inhibir las enzimas encargadas del metabolismo de otros fármacos. Pueden ser por inducción o inhibición enzimática. Y por último, las interacciones farmacodinámicas.
Estas interacciones farmacodinámicas son aquellas en las que el fármaco determinado causa alteraciones en la relación de la concentración y efecto en otro fármaco cuando se administran conjuntamente. Se deben a modificaciones en la respuesta al órgano efector, dando origen a los fenómenos de sintogonismo o potenciación del fármaco. Cambios morfológicos en la senectud. Tenemos diversos. Una de ellas es en el ámbito renal, disminución de la función renal, afectando la eliminación de los fármacos. En el ámbito cardiovascular, mayor rigidez arterial y riesgo de hipertensión. En el sistema nervioso central, reducir los neurotransmisores, efectos de la memoria y el estado de ánimo. Muscular, pérdida de la masa muscular y fuerza. Metabolismo de la glucosa, mayor resistencia a la insulina, aumentando así el riesgo de diabetes. Como ya lo mencionamos en esta imagen o este gráfico, tenemos el cerebro, disminución de la masa cerebral, disminución de la perfusión cerebral. En el aparato cardiovascular disminuimos el número de miocitos, disminuye el flujo de las arterias, aumenta la rigidez de la arterial, aumenta la disfunción diastólica. En el ámbito renal tenemos disminución de la perfusión renal, disminución de la tasa del filtrado glomerular, disfunción renal de la concentración de la orina, disfunción en el responder a la hipovolemia, deficiencia en el aclaramiento de las drogas o excreción de la orina, en este caso los fármacos. En el ámbito pulmonar tenemos disminución de la expansibilidad torácica, disminución de la eficacia del diafragma, disminuye la complacencia torácica, aumenta el espacio muerto anatómico, disminuye la respuesta a la hipoxia, a la hipercapnia y disminuye la respuesta antiinflamatoria. En el tracto gastrointestinal tenemos la disminución de la microbiota intestinal o disbiosis, y en el aparato muscular tenemos la disminución de alteraciones en la composición de las fibras musculares y disminución del número de unidades motoras. Las enfermedades más frecuentes en el adulto mayor tenemos la hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, presencia de osteoporosis, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, asimismo la depresión y la ansiedad. ¿Qué acciones en la atención prehospitalaria se realiza como técnico superior universitario en urgencias médicas en el adulto mayor en una urgencia médica? Según la Sociedad Estadounidense de Geriatría y la asociación con el Consejo Nacional de Coordinadores de Entrenamiento del Sistema Médico de Urgencias Estatales, proponen la aplicación del diamante GEMS. Según el diamante GEMS, este acrónimo utilizado, tenemos que la G es el paciente geriátrico. En este puntualizamos, se presentan de manera desusada, merecen respeto, experimentan cambios normales según su edad. En la E es la evaluación ambiental. ¿Qué tenemos que hacer aquí como técnicos superiores universitarios? Vamos a indagar los trastornos peligrosos que podrían estar presentes, por ejemplo, deficiencia del cableado, pisos desgarrados, calentadores de gas, ventilación, ventanas rotas, desorden que impiden el egreso adecuado para su movilidad. Y nos tenemos que preguntar algunas preguntas. ¿Hay detectores de humo presentes que estén funcionando? ¿Está la casa muy caliente, muy fría? ¿Hay olor o gases en la orina de la casa? ¿Hay alimentos en la casa? ¿Son adecuados y sin descomposición? ¿Hay una botella de licor? En caso de afirmativo, pues estas se encuentran vacías. Si el paciente tiene una minusvalía, o sea, alguna incapacidad, cuenta con dispositivos de asistencia apropiados, por ejemplo, rampas, rieles, sillas y ruedas o caminadoras. Tiene el paciente acceso a un teléfono, medicamentos, que estos estén caducos o sin marca o sin prescripción médica. Hay algunos otros medicamentos prescritos a otras personas. Si vive con otras personas o esta paciente está confinado o una parte de la casa, si el paciente se aloja a una residencia de ancianos o si parece la atención adecuada para cubrir sus necesidades. En la letra M será la evaluación médica. Los pacientes de edad avanzada tienden a presentar diversos problemas médicos, por lo que hace compleja su valoración.
y tener en mente que en este caso los tantos tratamientos traumáticos como médicos. Un paciente de traumatología puede tener un trastorno médico adyacente y puede haber causado un exceso o una lesión. La obtención de los antecedentes médicos importantes, claro, realizar su evaluación primaria, aquí sería el protocolo XABCDE y su exploración física detallada, revaloración de nuestro paciente. La S habla de la evaluación social, aquí en el punto de la evaluación de las actividades de la vida diaria, como si come, cómo se viste, si se baña, si puede ir al baño. Se están brindando esas actividades a nuestro paciente en el caso de afirmativo y esto responder por qué. Hay retraso en la obtención de alimentos o medicamentos o otros artículos necesarios. El paciente puede quejarse de estos o el ambiente puede seguir. Si se trata de un contexto institucional, puede que el paciente se pueda alimentar a sí mismo o puede ser dependiente de otro. El alimento está en una charola, el estado del paciente se encuentra acostado, cómo se encuentran la orina y las heces. ¿Cuenta el paciente con una red social o tiene algunos medicamentos que interactúan socialmente con otros individuos a diario? Como conclusión, la atención prehospitalaria del adulto mayor debe ser integral, rápida y segura, considerando los cambios fisiológicos propios de la edad y el riesgo de la polifarmacia. El técnico superior universitario en urgencias médicas debe aplicar los protocolos específicos para garantizar la estabilidad del paciente antes de su traslado a un centro hospitalario, como cualquier otro paciente. Es fundamental que el personal de urgencias realice una evaluación exhaustiva para identificar signos de deterioro y posibilidades de interacciones medicamentosas, asegure una comunicación efectiva con el paciente y su familia explicando cada procedimiento que se le realiza, adapte las maniobras de movilización y transporte para evitar lesiones secundarias, brinde manejo adecuado del dolor y la ansiedad considerando la vulnerabilidad emocional del adulto mayor, así como coordine con el equipo médico para garantizar la continuidad de la atención y evitar las complicaciones. En definitiva, la atención prehospitalaria en el adulto mayor debe ser humanizada, especializada y eficiente, asegurando su bienestar y calidad de vida en situaciones de emergencia. Aquí mostramos las referencias. Eso sería todo. Hasta luego.